Un día, en el templo de Jerusalén, allí en Tierra Santa, había un judío muy devoto rezando, diciendo: «Oh Dios mío, y con lo buen judío que yo soy, a mí me tiene que pasar. ¡Qué desgracia, Dios mío! ¿Cómo me pasan estas cosas?». Y al cabo de un rato oyó una voz grave que decía: «¿Qué te pasa, hijo mío?». Y él levanta los ojos y dice: «¡Ay, Señor! ¡Qué desgracia! Dice que mi hijo se ha hecho cristiano». Y la voz le dice: «No te desanimes, adelante. Dice que el mío también». Bienvenidos a Veamos, un espacio donde durante unos 20 minutos plantearemos alguna cuestión que nos puede ayudar en nuestra vida cristiana y a compartir nuestra fe y buscar motivos para vivirla con los demás. Por eso en el día de hoy se nos plantea una pregunta que varios de vosotros nos habéis enviado por correo electrónico de una manera o de otra, que es: ¿cómo puede ser que Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios parece como que castiga, y en el Nuevo Testamento Dios perdona? Por eso hoy planteamos esta pregunta que comentamos con el Padre Enrique: ¿Dios castiga o Dios perdona? Veamos. Saludamos con afecto y con cariño, como siempre, a todos los televidentes que nos veis desde cualquier lugar del mundo, y tanto que sí. Y en el día de hoy queremos plantearle al Padre Enrique el tema que parece que en el Antiguo Testamento Dios es como más justiciero, más castigador, y en el Nuevo Testamento ya es como más misericordioso, más perdonador. Claro, evidentemente Dios es Dios y tiene la plenitud de una serie de atributos, ¿verdad? Entonces, claro, una de las cosas que tenemos que tener claro es que Dios es justo. Justo significa que distingue entre el bien y el mal. Por tanto, el bien lo premia y el mal pues merece una reprimenda, por decirlo así. Por tanto, Dios es justo. Pero claro, Dios es Padre y el Padre tiende como a perdonar. Entonces, ¿cómo se junta podríamos decir, dos maneras aparentes de aparecer Dios en la misma Biblia? Un Dios que es justo, ¿verdad?, que tiene que premiar el bien y castigar el mal, y Dios a la vez tiene que perdonar. Queda ahí la cosa un poco... ¿Cómo lo podemos considerar, Padre? A ver, el tema se complica mucho. Y lo he complicado yo más de la cuenta. No, hay muchas complicaciones. Dejemos decir algunas cosas primero y después vamos a... En el Antiguo Testamento recordemos que siempre es una preparación al Nuevo. Dios se va revelando poco a poco, desde las primeras alianzas hasta llegar por una revelación que se va ampliando por los profetas, hasta llegar a la nueva alianza, la definitiva, la plena revelación, que es Cristo. Por eso, al principio, el gran problema es un pueblo duro de mollera, duro de entendimiento. Pues lo primero es marcar una ley. Esa ley sería lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y ahí hay dos posibilidades: la aceptas y entonces te viene la salvación, la redención de alguna forma, o sea, el favor de Dios. No la aceptas, te viene el castigo de Dios. Claro, todo eso, pero es muy rudimentario. Todo eso, entonces, al final es la justicia. ¿Qué quiere decir? La justicia es simplemente, al principio, es quien la hace la paga. ¿Me explico? Así de sencillo. Bueno, y quien hace bien tiene premio. Y quien hace bien tiene premio. Claro. Un poco lo que decía el catecismo antiguo, ¿no? Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Claro. En este sentido. Vale. Sí. Entonces, ¿qué problema hay con todo esto? Bueno, llega el Nuevo Testamento. Todas las alianzas han ido rompiéndose, el hombre ha roto. Son alianzas entre Dios y el hombre no las respeta y caen. Y Dios quiere hacer una alianza que sea perpetua, que sea hasta la redención eterna. Pero ha de ser entre el hombre y Dios. ¿Cómo hacer que sea entre el hombre y Dios y no la rompa el hombre?
Entonces, ¿qué hace? Pues Dios se hace hombre en Jesucristo. Fíjense nuestros televidentes que cuando vamos a la Eucaristía, ¿verdad? El sacerdote toma el cáliz y dice: esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Porque claro, esta es la nueva y la que durará para siempre, porque las otras eran viejas y se rompían. Y se rompían todas. Entonces Jesucristo hace la nueva alianza. Y esta nueva alianza es irrompible porque la hace Jesucristo con el Padre. Y Jesucristo la hace en nombre de toda la humanidad, siendo a la vez Dios. Y esa no se puede romper, porque no la rompen los hombres, solo Cristo podría romperla. Para que no se rompa, ¿qué hace? Da la vida por nosotros, asumiendo los pecados de todos los hombres, que pueden ser perdonados por la sangre de Cristo. Así que Cristo, muriendo en la cruz, asume los pecados de todos, los carga sobre él y paga por nuestros pecados en la cruz. De esta forma, cualquier hombre, por pecador que sea, tiene acceso a la misericordia. Volvamos un poquito atrás. Entonces vamos explicando otras cosas que van con esto. Vamos allá. Cuando se habla de justicia, hay dos términos, dos formas de entender la justicia. Por ejemplo, cuando se habla de José, el esposo de la Virgen María, se dice, era un hombre justo. Sí, que lo dice. ¿Y justo qué quiere decir en la mentalidad bíblica? Santo. El hombre justo es el hombre santo. En catalán se dice más, pero es de los justos van al cielo. Porque son los santos van al cielo. Los santos los justos, claro. Los santos. Pero de esta justicia que es el hacer caso a Dios. Bueno, en todo caso, justicia significaría santidad. Justicia es santidad. En un cierto sentido, la justicia es la santidad. Claro. Ahora bien, hay otro problema. El hombre, ¿cómo actúa? El hombre, por el pecado original, aunque por el bautismo se nos perdona el pecado original, pero las consecuencias del pecado original están en el hombre, y están las tentaciones, y está el caer en el pecado. Claro, con la gracia podemos no caer, pero muchos caen y caemos. ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿La condenación del hombre o la salvación del hombre? No, en la salvación. Entonces Dios ha hecho todo lo posible por la salvación del hombre. Y es el mismo Jesús que nos advierte una y otra vez en todo el Nuevo Testamento, pero sobre todo en todos los Evangelios, de que hay que tomárselo en serio. De que esto no es una cosa de buena voluntad, tirando así, no. ¿Cuántas veces nos dice, y allí será el llanto y el crujir de dientes, sí, y la condenación? Y le preguntan, Señor, ¿son muchos o pocos los que se salvan? Entrad por la puerta estrecha, que amplia es la puerta que lleva a la perdición. Y esto nos lo dice y nos lo repite. Y entonces llega la señora de la parroquia y dice, ay, padre, todo el mundo se salva porque el infierno no existe. Uy. ¿No? Todo el mundo se salva porque Dios es bueno. Claro. Y si Dios es bueno, no puede ser malo. Y si Dios no es malo, Dios no nos puede condenar. Si no es malo, no puede condenarnos, así que nos salvamos todos. Claro, eso lo dice la gente. Y entonces, claro, vamos a ver dónde está el problema de todo esto. El problema es pensar en un Dios que decide en un momento de a ti te envío al cielo y a ti te envío al infierno. Tú, con que eres malo, te llevo al infierno. Tú, con que eres bueno, te llevo al cielo. Pero independientemente de lo que hagas, si yo soy tan bueno, ¿cómo te voy a enviar al infierno? Entonces, no. Todo el mundo se salva. Pero es que Dios no actúa de esta forma. Claro. Dios, ¿cómo actúa? Oye, te he dado a mi hijo, te lo he dado todo. Primero te he hecho la creación para ti. Te he dado absolutamente todo, no tienes nada que no sea mío. Y una vez te lo he dado todo, te he dado a mi hijo para que coja todos tus pecados, pague por todos ellos y tú, pidiéndole perdón y viviendo como te enseña Él, puedas llegar al cielo. ¿Lo quieres hacer? Y tú dices, no, pero quiero ir al cielo. Me pongo un ejemplo que no sé si lo he puesto alguna vez en el programa, que era un ateo que no creía en nada. Y que él, se burlaba de todos los cristianos, de todo lo que era cristiano y tal, y entonces un día uno le dice, bueno, entonces tú, claro, si no crees en Dios ni crees en nada, no puedes ir al cielo. ¿O quién eres tú para que yo no vaya al cielo? Porque tú lo digas. Hola, pero no creía en nada.
Es igual, pero a mí nadie me saca el derecho de ir al cielo. Y quiere ir al cielo. Entonces, bueno, ¿a qué jugamos? Claro. ¿No? Bueno, es lo mismo. como aquel que decía que era ateo, gracias a Dios. Sí, pero esto es lo mismo. La misma persona que dijo esto decía: no, el aborto es simplemente la muerte de un amasijo de células, no hay nada allí. Y un día se murió su hijo en el vientre de su madre, aborto natural, no un aborto provocado. Y empezó a llorar que había perdido a su hijo. Y alguno le decía: hipócrita, tú es el que siempre has dicho que eso era un amasijo de células y ahora es tu hijo. Eso no es hipocresía. Claro. Tú no tienes corazón. Tú jugar a los sentimientos. Claro. Y después, no, seamos coherentes. O hay vida o no hay vida. Entonces, ¿hay vida eterna o no hay vida eterna? ¿La vida eterna realmente el Señor la da a aquellos que se convierten o simplemente la tiene que dar porque todo el mundo tiene derechos? No, no funciona así. La vida eterna no funciona por derechos. Con que yo soy persona humana tengo derechos a ir a la vida eterna. Sino el problema al final es: Dios quiere que yo me salve, me lo ha dado todo para salvarme, me ha dado los medios que necesito para la salvación, yo los acepto sí o no. Quiere decir eso: yo me reconozco como pecador que soy y le digo al Señor: perdóname y ayúdame a seguir tu voluntad. Entonces la misericordia de Dios actúa, porque Dios quiere eso, darte misericordia y ser misericordioso contigo, y Él ha pagado por tus pecados. Ahora bien, tú le dices al Señor: oye, yo paso de ti, yo no me salvo porque yo soy bueno, tú sí que eres malo, que me querías llevar al infierno. Así que tú, porque en el fondo has dicho que eres bueno, me has de salvar. Yo no tengo que hacer nada para salvarme. Tú me has de salvar por fuerza. Y el Señor dice: ¿pero tú quieres la misericordia? No, yo lo que quiero es vida eterna para mí, pero no quiero hacer nada de lo que tú me digas. Claro. Entonces, ¿qué quieres? ¿La justicia? Si no hay misericordia, solo queda la justicia. Pero la justicia, al que es injusto, lo condena. Claro. Porque es lo que tú has pedido, no la misericordia de Dios que te ame y te lleve al cielo, sino que tú tengas unos derechos ante Dios, que es malo, y tú te pones por encima de Dios. Solo queda la condenación. Y eso lo siento, pero es muy duro decirlo, pero es así. Qué terrible. Cuando uno acepta la misericordia de Dios, solo queda el ser condenado por él mismo. Por él mismo, ¿verdad? Por sus pecados, que no ha querido pedir perdón. Ese es el problema. Sí, por eso dicen que, de hecho, estrictamente Dios no castiga, sino que Dios nos deja a las consecuencias de nuestras decisiones. Y allí es donde encontramos el pecado, la justicia. Es que es curioso porque normalmente los malos alumnos reaccionan mal ante los profesores, porque claro, como les acusan, les dicen, y además es curioso, como no sé si se han dado cuenta, de que a veces llega el alumno, el estudiante llega a su casa y dice: he aprobado, qué bien, he aprobado. Y cuando suspende dice: me han suspendido. Es curioso la psicología humana como es. Sí, bueno, esto pasa lo mismo con las obras de la fe. Claro. Si yo consigo algo muy bueno, gracias a lo bueno que soy. Claro, hombre. Y el trabajo que yo he hecho. Si yo me ha ido mal, hay que aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo que la voluntad de Dios es que te vaya mal? Hombre. Eso no es así. La voluntad de Dios es que hubieras hecho lo que las cosas bien hechas. Claro. Ah, no. Si me ha ido mal, es voluntad de Dios. Si me ha ido bien, es porque yo soy muy bueno. Bueno, con eso no funciona. De todas maneras, padre, respecto al Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, es verdad que ha habido como una pedagogía divina, porque el Señor tenía que ir llevando al hombre a través de los siglos y a través de incluso cambios culturales y sociológicos hasta llegar el momento, digamos, maduro, porque lo dice la Escritura, dice, y en el tiempo... La plenitud de los tiempos. Exactamente, entonces ya vino Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, también tenemos que considerar, porque a veces vamos juzgando criterios históricos, incluso de nuestra propia historia, de siglos anteriores, y si uno no contextualiza, tampoco entiende bien la cosa. Sí, es verdad que hay contextos y contextos.
Pero también es verdad que incluso en el Antiguo Testamento hay una revelación por parte de los profetas que va llevando hacia Cristo y que muchos no aceptan. Y es verdad que incluso después de Cristo, incluso muchos cristianos se han apartado de la verdad de Cristo. ¿No son culpables por eso también? Claro. Entonces dices, bueno, y también algunos tendrán más culpa y otros menos, porque también ha habido curas, sacerdotes y obispos que se han apartado de la fe y que entonces han escandalizado a mucha gente. Entonces dices, todo es complicado, pero nosotros hemos de ir al fondo, y el fondo es, ¿quieres salvarte? Sigue a Cristo en su iglesia y entonces obtendrás toda la misericordia del mundo para salvarte. ¿Quieres condenarte? Ves a la tuya. Ya verás cómo te condenas. Y después no le digas al Señor, es que yo no lo sabía. No, lo sabías perfectamente. Sabías perfectamente que alejándote de Dios lo perdías todo. Pero tú lo has querido. Después estará aquel, y eso nos habla para eso el Concilio Vaticano II, cada 10 meses después, que dirá aquellos que no han podido conocer a Cristo, pero que han querido vivir una conciencia limpia, recta, y Dios les salvará, Cristo les salvará por medio de esa conciencia recta, porque allí en su conciencia han seguido a Cristo aún sin saberlo. Sí, claro. Pero esos son casos especiales. Claro. Y aquello que a veces contesta o comenta la gente, decir, bueno, porque yo pienso que Cristo, y empieza a decir cosas que dices, ay. Nosotros hemos de seguir lo que sabemos, no lo que a mí me gustaría que Cristo hubiera dicho. Sí, porque si fuera otra cosa, si fuera eso, ese no es el Cristo de verdad. Mira, yo cuando estudiaba decía, se pueden descubrir dos Cristos diferentes. El Cristo verdadero y el Cristo amorfo. El Cristo amorfo es ese Cristo sin forma que se inventa cada uno lo que le da la gana. Ese no salva. Ese no salva, claro. Porque no es Cristo. Claro. Es otra cosa. Solo el Cristo real es el que salva. Y tenemos la certeza de que seguirlo no es fácil, y que seguirlo quiere decir convertirse del mundo. Recordemos aquello que decía Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa doctora, bueno, las dos son doctoras de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, pero que es la de Ávila, decía, viendo cómo tratas a tus amigos, así entiendo por qué tienes tan pocos. Porque a veces los que son los grandes santos se lo han pasado muy mal, porque han tenido que sufrir por todas partes. Nosotros tenemos una ventaja, no llegamos al nivel de Santa Teresa, así que tenemos menos problemas que Santa Teresa. Claro. ¿De acuerdo? Y un cristiano normal no llega a esos problemas tan graves. Pero a veces hay cristianos que lo tienen difícil. Y entonces que confíen de verdad en nuestro Señor, que le sigan tranquilamente y obtendrán recompensa, faltaría más. Pues aquí estamos, queridos televidentes, hasta estos momentos. Veamos del día de hoy y nos quedamos con esto que nos decía el Padre Enrique. Confiémonos con humildad a la misericordia del Señor, porque Él quiere que el hombre viva, pero requiere de esa humildad y ese aceptar el amor de Dios, que aunque el hombre sea culpable por sus pecados, la misericordia de Dios es más grande, pero hay que pedirla con humildad, como pedimos ahora también esta bendición del Señor. Pero antes les recordamos nuestro correo electrónico, veamos.nazarettv@gmail.com, y no se olviden de visitar nuestra web de nazaret.tv, donde nos encontramos bien formados y bien informados. Recibamos pues esta bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.